Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a utilizar bricks de leche o zumo. Acompañarme que empezamos. Vamos a hacer un pequeño farol. Esta idea no es mía, la he visto en un montón de sitios, pero vamos a hacer nuestra versión. Utilizamos bricks de leche o zumo, pero si no tenéis de este tipo de envase, también podéis utilizar cualquier envase que sea de cartón, que sea fácil de cortar. Lo primero que voy a hacer va a ser la altura que quiero para mi farol. Este envase que estoy utilizando yo no es demasiado ancho, así que de alto tampoco quiero que sea un farol demasiado estirado. Así que voy a hacerlo de 17 centímetros. Lo primero que hago es marcar esos 17 centímetros todo alrededor. En el canal ya tenemos vídeos haciendo faroles, más grandes, más pequeños, con un material, con otro. Os lo voy a dejar los enlaces a esos vídeos en la cajita de descripción del vídeo y así tenéis más opciones. Lo siguiente, vamos a hacer los huecos donde después recortaremos y haremos las ventanitas del farol. Estos envases, aunque lo parezcan, no son completamente cuadrados, así que mediremos la parte más ancha del envase, en mi caso son 7 centímetros, los otros dos son de 6, son 1 centímetro más pequeño. Para que los huecos sean iguales, pero en este pequeño no nos vayamos demasiado al borde, voy a hacerlos de 4,5 de ancho. Y ya tenemos el espacio que tenemos que recortar. Yo lo estoy haciendo rectangular, pero podéis darle forma redondeada en la parte de arriba o como prefiráis. Eso ya a gusto de cada uno. Esto mismo vamos a hacer en los 4 lados. Y recortamos estos 4 rectángulos por la marca. Podéis hacerlo con cúter o con tijera. Si lo hacéis con cúter, hacerlo en varias pasadas y así no hundiremos el envase, que este cartón no es demasiado grueso. Y ahora ya podemos cortar por la marca de los 17 centímetros, la altura de nuestro farol. Vamos a reforzar toda la estructura porque los bricks de leche son cartones muy finitos y cuando vaciamos los 4 laterales, pues esta zona se queda muy débil. Yo lo primero que voy a hacer va a ser cubrir el fondo. Está esta pieza así cortada y a mí no me gusta porque queda demasiado levantada. Así que he cortado una pieza de cartón contracolado y a la hora de poner dentro la vela o lo que queramos poner que tenga una buena base. Y he cortado una pieza del tamaño interior. Para reforzar las esquinas utilizaremos palitos de manualidades o brochetas. Bien sean cuadrados o redondos, eso no pasa nada. Y vamos a cortarlo con la altura de nuestro envase, quitándole 1,5 centímetros más o menos, porque en esa zona después quiero encajar la tapa. Y lo vamos a pegar todo con silicona caliente, cola blanca, silicona fría, el adhesivo que tengáis. Para la base de nuestro farol, yo estoy utilizando cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Podéis utilizar el cartón que tengáis. Medimos y a la medida que nos dé le vamos a añadir 1 centímetro y marcamos ese cuadrado. Para los laterales yo le estoy dando 1,5 centímetros, pues trazamos la línea y marcamos esos laterales y nos queda esta forma. Aquí quedan unos cuadraditos en las esquinas, que es lo que tenemos que retirar. Esto de aquí será la base y estas tiras más largas son los 4 laterales. Pero antes de retirarlos, para que nos encaje bien, en esta parte de aquí arriba, en esta medida que os dé a vosotros, no va a ser la misma que a mí, vamos a añadirle el grosor del cartón, esos 2 milímetros en un lado y esos 2 milímetros en el otro. Lo mismo vamos a hacer en el lado opuesto, esos 2 milímetros aquí y estos otros 2 milímetros aquí. Con lo que tenemos que cortar lo que queda aquí, este cuadradito,
por aquí y por aquí. Este otro cuadradito, este y este. Y ahora, para poder doblar los laterales hacia adentro, en las líneas del cuadrado central vamos a marcar el cartón sin llegar a atravesarlo. Esto ya me lo habéis visto hacer un montón de veces haciendo cajas. Vamos a pasar el cúter 2 o 3 veces sin ejercer demasiada presión y doblamos. Pues lo mismo en los otros 3 lados. Y ahora esto lo vamos a pegar así. Y ya tenemos nuestra base. Estos 2 milímetros que dejamos a mayores, vamos a pegarlo apoyando en los laterales que no lo tienen. Este lado aquí, este lado aquí. De la misma manera aquí. Y así nos sale un cuadrado perfecto. Y ahora vamos a cerrar esta parte de aquí. Podéis dejarla así si preferís o cerrarlo como yo. Cortamos un cartón que sea medio centímetro más grande en cada uno de los lados. Lo pegamos y dejamos secar. Vamos a pegar estas 2 piezas, el farol, a nuestra base. Pero yo voy a quitarle estos triangulitos de aquí, que aquí se nos va a quedar abierto, pero no se va a notar porque lo vamos a pegar a la base. Pero para que quede mejor pegado, le quitamos estas piezas que sobresalen demasiado. Para rematar esta parte de aquí y que se vea bonita, estoy utilizando palitos de manualidades, esta vez más finitos, son de unos 3 o 4 milímetros de grosor, pero también podéis utilizar un trocito de cuerda. Vamos cortando a medida de cada lateral y pegándolos. Lo mismo que he pegado por el borde en el exterior, lo he pegado en el interior y así queda mejor rematado y más resistente. Ahora vamos a la parte de arriba. Sigo con el cartón contracolado. Aquí en la base le he pegado otra pieza más, medio centímetro, un poquito más grande, para que la base me haga estos escalones y quede más bonito. Otra pieza, igual que esta última que hemos pegado. Según el brick que utilicéis, vosotros vais tomando las medidas, que va a ser para aquí, para la parte de arriba. Y 4 piezas, yo las he cortado de 6 centímetros de larga por 1,5 de alta, que es lo que tiene que ir encajado aquí dentro, que hará que la parte de arriba del farol no se me mueva. Tomáis la medida de cada lateral y le vais a quitar unos 2 o 3 milímetros a esas medidas, para que no quede justo aquí dentro, que tenga un poquito de margen. Y vamos a pegarlas formando un cuadrado. Y ahora la vamos a pegar a esta pieza cuadrada centrándola bien. Mientras se nos seca esta última pieza, voy a reforzar la parte superior igual que hice con la parte inferior. Iré midiendo cada lateral y pegándolo justo al borde. Seguimos con la parte esta, que ya la tengo seca, y corto otra pieza de unos 7 milímetros más o menos, más pequeña, todo alrededor. Y la pego encima. Vamos a ir haciendo capas. Para el capuchón del farol, de la parte de arriba, podemos utilizar una tapa que tenga forma redonda, cuadrada, como queramos. Bola de pórex partida por la mitad, colocada y nos quedaría redondito, o cartón, como voy a seguir utilizando yo. La pieza que voy a hacer va a ser medio centímetro más pequeña que esta última que hemos pegado. Marcamos ese medio centímetro alrededor y medimos cada lateral. Cortamos piezas que cubra esa distancia, una para cada lado. El alto lo escogéis vosotros, yo estoy haciéndolo de 2,5 centímetros. Y ahora todas las piezas en la parte de arriba, para darle esta forma piramidal, voy a quitar 1 centímetro en cada pieza, pero solo de la parte de arriba. Marcamos ese centímetro y desde esa marca hasta la esquina inferior cortamos, hasta obtener este trapecio.
Pegamos estas 4 piezas por los cantos, dando la forma piramidal. Una vez pegada, la pegamos sobre la tapa de nuestro farol y dejamos secar. Mientras tanto, vamos a medir este espacio de aquí, desde la parte de fuera del cartón. 5,2 por 5,2 y le voy a añadir 1 centímetro más, con lo que corto una pieza de 6,2 por 6,2 que pegaré aquí, para que sobresalga un poquito por encima de esta pieza de abajo. Otro cuadrado igual que este, pero 1 centímetro más pequeño, esta vez de 5,2 por 5,2. Antes de pegar estas dos piezas vamos a colocar el asa del farol. Para ello yo voy a utilizar un alambre que le damos la forma redondeada y vamos a colocarlo por 2 de los lados, haciendo un orificio y pegándolo por la parte de dentro. Y ahora ya pegamos estas dos piezas de cartón. Para los huecos de las ventanas vamos a hacer unos marcos. Yo sigo con el cartón contracolado, uno para cada lateral, y para el hueco central nos podemos ayudar del cartón que le quitamos para abrir hueco. Bueno, pues nos sirve de ayuda. Marcamos y a partir de esa marca medio centímetro a cada lado y recortamos. Pues con toda la estructura ya seca vamos a empezar a pintar. Aquí en la parte alta veis que le he pegado esta pieza que tengo de otros trabajos. Vamos a aplicar primero imprimación, tanto por dentro como por fuera, y dejaremos secar. Paso a darle color utilizando pintura acrílica en este tono plata antigua. Y voy a pintar todas las piezas, tanto por dentro como por fuera. Seguimos colocándole detalles al farol. Los marquitos que hicimos se los vamos a pegar por la parte exterior. Para los huecos que hemos abierto, pues podríais dejar el farol así, tal cual, sin colocarle nada más, queda muy bonito, o colocarle algún papel translúcido que deje pasar la luz que pongamos en el interior, pero no se vea lo que hay dentro. También podéis utilizar, que en un principio es lo que yo iba a hacer, malla de gallinero, que cortamos un poquito más grande que el hueco que tenemos en el farol, y la pegaríamos por la parte interior, o también utilizar unas varillas o palitos de brocheta para hacer una cruz en cada hueco. Esto último es lo que al final he decidido hacer. Las varillas que yo estoy utilizando las he pintado del mismo color. Pues vamos a ir pegando los marcos y recortando a la medida las varillas. Las voy a pegar por el interior, desde la parte de abajo del farol, pero intentar no sobrepasar las esquineras de madera que colocamos, cortarlas a esta altura, porque este espacio de aquí lo necesita la tapa para poder encajar. Si lo pegáis más hacia arriba, la tapa ya no la podréis colocar. Para los marcos los voy a pegar con silicona líquida y para los palitos silicona caliente, pero podéis utilizar el adhesivo que tengáis. El asa del farol la he pintado con pintura acrílica negra y ahora con una esponja, mojando en esta pintura negra, descargando muy bien, con muy poquita pintura, vamos a aplicar a toquecitos por alguna de las zonas para oscurecer y envejecer. Y lo mismo con pintura blanca, pero esta vez un poquito menos de cantidad. Y para terminar, una pequeña decoración en la base del farol,
No la estoy pegando al farol porque tal y como lo hemos pintado, pues lo podemos utilizar el resto de año. La decoración que le voy a poner simplemente sujeta a una cinta verde y una vela artificial. También podéis utilizar una guirnalda de luces. Terminamos esta decoración y os lo muestro con más detalle. Y ya está listo este bonito farol, con un brick de leche y restitos de cartón. Un farol para decorar estas navidades, pero que quitando los adornos navideños podemos seguir disfrutando el resto del año. Si os gusta, darle like al vídeo y compartirlo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!